Hace 2300 años Alejandro Magno invadió Asia. Su objetivo era conquistar el Imperio Persa. Hemos seguido sus pasos a lo largo de 30.000 kilómetros en un viaje que nos ha llevado desde Grecia hasta las llanuras indias. En el tercer año de la guerra, Alejandro se dirigió a Egipto. Allí, en el oráculo de Siwa, fue proclamado hijo de Dios, un verdadero faraón. Ahora volvía la mirada a Persia. My name is Wood. Wood. Family name Wood. Yes. First name Michael. Michael Wood. Yeah. Now I'm in Kurdistan. Ahora vamos rumbo al norte de Irak, al Kurdistán libre. Queremos seguir de Alejandro hacia el este y llegar al enclave donde se libró una batalla decisiva contra el rey persa Darío III, el señor de Asia. Sus habitantes siguen viviendo bajo el régimen de precaria independencia del dictador iraquí Saddam Hussein. Estamos recorriendo una de las grandes rutas expedicionarias de la historia. En la antigüedad, esta ruta se llamaba la Ruta Real Persa. Es el último tramo de la Ruta de la Seda que unía a China al mar Mediterráneo. Ha sido disputada durante 5000 años. Al otro lado de las montañas, la carretera conduce hasta la amplia meseta donde se libró la batalla. Darío ya había sido vencido en Isos. Su mujer y su familia quedaron prisioneros de Alejandro, y ahora se jugaba todo en la tienda que se disputaría cerca de la ciudad de Gaugamela. Hemos parado a recoger agua en el lugar en el que Alejandro probablemente acampó aquel septiembre. Cuando llego aquí, el tórrido verano que llega a alcanzar los 50 grados estaba llegando a su fin. Al final no pudimos acercarnos más a la escena de la batalla. Estaba a una tentadora distancia de apenas kilómetros al sur de donde nos encontrábamos, en las llanuras del Kurdistán. Pero al enmarcarse dentro de los límites ocupados por el ejército de Saddam Hussein, no pudimos entrar. En el área que vamos a sobrevolar hay tropas de Saddam. Aquí en Kirkuk y también en Al-Masil. Sus tropas se extienden por toda la franja que une estas dos ciudades. Los británicos y los estadounidenses que colaboran en el programa denominado Mejora la existencia de Kurdistán van a ayudarnos, pues Alejandro y Darío se enfrentaron en lo que los analistas militares de la actualidad siguen denominando una frontera en tensión. Es increíble lo importantes que han sido siempre estos lugares estratégicos a lo largo de la historia. Efectivamente. Cuando Alejandro Magno llegó, su ejército entró por este lado y luego bajó hasta aquí. El ejército persa llegó desde Arbil en dirección a esta zona. Esta colina se llama Jabal Maklud, tiene una altitud de unos 1000 metros. Se alza sobre la meseta. Allí es donde se enfrentaron. Debe de ser justo el frente que tenéis que cubrir. Casi, el frente ocupa todo esto. Ready, Roger,
En las pantallas del radar pudimos ver la situación militar del norte de Irak. Después el equipo nos mostró una simulación de la batalla que tuvo lugar en septiembre del año 331 a.C. ¿Se pueden resaltar, por ejemplo, los ríos? Los ríos aparecen junto a las montañas. Bien. Tigris, ¿no? Exacto, sí. ¿Y el Gran Sab? Eso es. ¿Nos puedes mostrar Mosul y Arbil? Claro. Alejandro cruzó probablemente el Tigris entre el 15 y el 20 de ese mes. Seguramente tardó algunos días. La noche del 20 hubo un eclipse que detuvo su marcha hasta que los adivinos del ejército lo interpretaron como un buen augurio. Después divisaron a los persas, seguramente el 25. Los vio la avanzadilla. Luego descansaron unos 4 días. Darío trasladó a sus tropas hasta Arbil probablemente el 18 de septiembre. Cruzó el Gran Sab el 23. ¿Podemos verlo más de cerca? ¿Para ver la zona de la batalla? Sí. En este momento Alejandro se juega toda su carrera. El ejército persa superaba en número al suyo y casi lo rodeaba por completo, pero sabía que eso ocurriría. De hecho, quería que ocurriera. Su plan era llegar a una de las alas de los persas hasta que se abrieran, para poder atravesarlas y llegar con la caballería hasta Darío. Todo dependía de la disciplina de las tropas macedonias y de que cada una de ellas siguiera sus instrucciones, aunque no pudieran ver qué estaba ocurriendo alrededor. Pero también dependía del valor extraordinario del propio Alejandro, que apenas contaba 25 años. El gran ejército de Darío había sido abatido. El monarca huyó a Irán. Tras la derrota, según cuenta el historiador Plutarco, se creyó que la hegemonía del imperio persa se desvanecería para siempre. Alejandro avanzó rápidamente en dirección a Irak. Babilonia se rindió. A finales de noviembre, se encaminó a la capital invernal de Darío, Susa. La invasión de Persia acababa de comenzar. A mediados de diciembre, al río Karke, cerca de Susa, hoy en día dentro de los confines de Irán. He traído un mapa de la zona que se elaboró para la inteligencia británica durante la Primera Guerra Mundial. Alejandro no estaba recorriendo un país desconocido. Los griegos ya viajaban y comerciaban en Persia muchos siglos antes de que él llegara, y probablemente contaba con una gran información. Además, no cabe duda de que los generales macedonios mandaron a sus soldados a Persia para preparar informes de inteligencia sobre las rutas y las distancias hasta el interior. Tal vez incluso mapas como este, que incluyen todo tipo de detalles imprescindibles para el ejército, donde se especifican los vados, una información muy útil para unos soldados cargados con toda su impedimenta, los lugares por donde no se podían cruzar los ríos, donde eran navegables, donde había zonas para acampar, donde se podía encontrar agua potable y donde no era potable. Aquí en este mapa de 1915 se ve la antigua ruta real que une Babilonia con Susa y que recorre todo el territorio de norte a sur para terminar en Susa, la meta de Alejandro. Esto me hace pensar en esa historia del joven Alejandro, ese niño de 10 años que se dirigía a los embajadores persas en la corte macedonia de su infancia para preguntarles sobre los detalles y la distancia hasta el corazón del imperio persa. Sin duda ese chico sabía dónde llegar. Hemos llegado a Irán durante las festividades de la Ashura, el momento de las lamentaciones. Las calles se abarrotan de desfiles y de escenificaciones teatrales.
las carrozas carnavalescas están los personajes malvados de la historia iraní, el último Shah y los pérfidos califas. Y junto a ellos, como si fuera el malo de un cuento de hadas, está el gran Iskander, Alejandro en persona. El apogeo de la festividad es el desfile de ataúdes forrados de espejos que conmemoran a los héroes muertos del Islam. En pocos países está tan vivo el recuerdo de su historia como en Irán. Las grandes derrotas no se deben olvidar. Una de las más abrumadoras fue a manos de los árabes, a la que precedió la de Alejandro. Un acontecimiento que nunca se ha olvidado. Esto es parte de una epopeya escrita hace 1000 años por Firdusi, el Homero iraní. Irán se preparó para el ataque de los macedonios. Darío seguía en el norte, por lo que no pudo defender Susa, que cayó sin apenas ofrecer resistencia. Los griegos irrumpieron entre la gran multitud que estaba congregada aquí. Imagínenselo, unas columnas de 20 metros de altura que sostenían el techo de madera de cedro revestido de oro y relucientes piedras preciosas. Alejandro entró y se sentó en el trono de Darío, pero como no era muy alto, sus pies no tocaban el último escalón. Uno de los pajes le acercó una mesa para ayudarle, y en ese momento se oyeron sollozos en la sala. Procedían de uno de los eunucos reales de Darío. Alejandro le pidió a los intérpretes que le preguntaran por qué estaba tan disgustado, y este respondió: «Esta era la mesa donde mi señor Darío comía, y me rompe el corazón ver cómo se está utilizando para fines tan irrespetuosos». Alejandro, según dicen, se sintió avergonzado por ese acto y mandó que se llevaran la mesa. Pero en ese momento uno de sus generales dijo: «No, no lo haga, majestad. La mesa de su enemigo se ha convertido en su escabel. Considérelo un presagio de su futura victoria». Bajo las ruinas de Susa hay un antiguo templo que sigue siendo venerado tanto por judíos como por cristianos y musulmanes. Es la tumba del profeta Daniel, a quien el rey persa tiró al foso de los leones. En el relato bíblico de Daniel hay una curiosa interpretación de la llegada de Alejandro. El profeta vio en sueños a 4 terribles monstruos que salían del mar. El último que salió era Alejandro y sus macedonios, una terrible bestia con dientes de hierro que devoraban todo lo que se cruzaba en su camino. De esa imagen se desprende parte de esa fuerza ciclónica que supuso la llegada de Alejandro a Irán. Pues los persas decían de él que era un demonio de pelo alborotado nacido de la ira. A finales de diciembre, Alejandro abandonó Susa con un ejército mucho mayor al que se habían sumado 70.000 hombres llegados desde Grecia. Ahora se disponía a atacar el corazón del imperio persa, más allá de los montes Zagros.
Nuestra intención era cruzar los puertos montañosos por los que pasó el propio Alejandro. And will we be able to sleep up there? Oh, Kenny Mamnoon. Kenny Mamnoon. That's great. Okay. El objetivo de Alejandro era ocupar la capital persa, Persépolis. Decidió que el grueso de su ejército tomaría el camino más largo, por Shiraz, pero él escogió un atajo que cruzaba las montañas para sorprender a los persas. Ascendiendo por este valle, me cuesta entender cómo pudo Alejandro poner en peligro a la élite de su ejército, compuesta por 20.000 hombres, haciéndoles avanzar por este terreno, aunque posiblemente contaran con una avanzadilla que les guió durante la marcha. Envió a Parmenio con los equipos más pesados y el grueso del ejército por el camino más largo, en dirección sur. Quería encontrar un paso que atravesara los montes Zagros y que les llevara a Persépolis para llegar lo antes posible. Debían de conocer la existencia de este atajo. Era una ruta milenaria se utilizaba desde tiempos inmemoriales para llegar a la ciudad de Anshan, el antiguo nombre de la capital persa. Era un camino peligroso, sembrado de estrechos desfiladeros, pero conducía directamente a Persépolis a través del paso al que los griegos denominaban las puertas de Persia. Pero un general de Darío, Ariobarzanes, les había tendido una emboscada. Los macedonios ya habían llegado a lo más profundo de las puertas de Persia y todavía no se habían dado cuenta de lo que les esperaba. Fue al llegar a esta garganta próxima a la vaguada del río, cuando para su sorpresa vieron que los persas habían tapiado el camino para bloquearles el paso. Entonces los persas atacaron. Desde los acantilados empezaron a arrojar rocas, piedras, lanzas y jabalinas en dirección al río que fluía abajo. Alejandro estaba atrapado. Sus tropas estaban sufriendo muchas y se vio obligado a ordenarle al corneta que diera el aviso de retirada. El ejército salió del paso montañoso dejando a los muertos donde habían caído. Por primera vez en su trayectoria, Alejandro había sido burlado. Imagínense cómo caería eso en el campamento aquella noche. Alejandro acampó en la entrada del paso, igual que nosotros. Estaba furioso consigo mismo por haber conducido a sus hombres a una emboscada. Los lugareños siguen relatando la historia de esta batalla. Cómo el héroe persa Ariobarzanes engañó al gran Alejandro. How do you know these stories then, Zaburi? Es un relato, tal y como me explican, que ha sido transmitido de pecho a pecho. So this is a story that's been handed down from grandfather to father to son, is it, in these parts? Vale. Wow. Vale, vale. Alejandro estaba en una situación desesperada. And is there another way from somewhere around here that can get to the back of the pass? Sabemos que Alejandro le hizo la misma pregunta a sus prisioneros. Un pastor le dijo que sí, que había camino, pero que sería intransitable para todo un ejército. Pero a Alejandro no le quedaba otra alternativa. A las 9 de la noche dio orden de partir.
Nunca encontraron esa ruta. Y Sabare y su hermano no se ponen de acuerdo sobre qué camino tomó. Aunque la versión de Sabare me pareció la más lógica. La discusión continuaba, así que nos dijeron que nos llevarían al día siguiente. Poco después del amanecer, partimos. Había que ascender unos 20 kilómetros hasta la cumbre. Entre las tropas reinaba el silencio. Estaba prohibido utilizar las cornetas. Los nervios estaban a flor de piel. Todos sabían que sus vidas pendían del guía local, según el historiador Curcio. Si los traicionaba, estarían atrapados como animales salvajes. Miren esto. Es exactamente lo que describían los griegos, ¿no creen? Un terreno difícil, repleto de gargantas y quebradas. Y completamente inhóspito, según Curcio, pues viajaban en la oscuridad de la noche. Es fácil de imaginar, ¿no? Nosotros hemos caminado más despacio que Alejandro y hemos tardado 3 o 4 horas en llegar a la zona más alta del paso. So is this it, Ali Akbar? Is this Dashti Tavil? Yeah, that's what they call it. That's Tavil. Right. Right. So this is exactly what the Greeks meant when they said, when they came up the gully and they got to the top. This is it, isn't it? Yeah. En la cumbre, a unos 2000 metros de altitud, hay una planicie. Aquí Alejandro se detuvo para dividir a sus hombres y comer. So, Habibullah, what do you think? Do you think he could have brought an army of 10 or 15,000 men up here? Possible. Yeah. No tea, though, for them. So Imagínense, en mitad de la noche, una noche gélida de enero, aquí, en el Dashti Terbil, las tropas macedonias seguían ascendiendo la estrecha garganta por la que acabamos de pasar, y Alejandro y sus generales estaban aquí sentados ultimando los detalles de su plan. Debió de ser algo así. 3 brigadas de infantería, amintas, filotas y coenas, irían en avanzadilla directamente a la llanura. Su misión era bajar por construir un puente sobre el río para que los macedonios lo cruzaran y así pudieran llegar a Persépolis lo antes posible. El propio Alejandro, con 3 escuadrones de caballería, incluidos los compañeros o etairoi, una brigada de infantería y, por supuesto, los lanceros y arqueros. Tal vez una tropa de 4000 hombres en total irían en esa dirección, por la parte trasera del paso, detrás del ejército persa. Y un escuadrón de infantería, compuesto por 3000 hombres bajo el mando del general Ptolomeo, se quedaría aquí. Probablemente habían formado parte de la famosa división de la antigua Guardia Real Macedonia. Al caer la noche, se acercaba el fin de esta operación tan peligrosa y arriesgada. De ella dependería el desenlace de la guerra. El camino descendía hasta una profunda y oscura garganta. Entonces los hermanos hicieron uso de un antiguo truco de pastores. Cortaron trozos de corteza de los árboles que servían como pequeñas antorchas. Ahora llegaba la peor parte, según Curcio. Estaba nevado y la oscuridad era terrorífica.
Okay. We all ready? Wow. Algunos macedonios cayeron presas del pánico e incluso los más jóvenes empezaron a llorar. Pero en momentos como este, según cuenta el historiador Riano, a Alejandro se le daba muy bien animar a sus hombres aplacando sus miedos con su carácter intrépido. Poco después del amanecer, llegamos a la mitad del camino que atraviesa las puertas de Persia. El plazo de Alejandro se agotaba. Habían llegado de madrugada a la parte posterior del paso montañoso, justo detrás de los persas. Poco antes de que amaneciera, Alejandro lanzó su ataque a la guardia del ejército de Ariobarzanes. Al mismo tiempo, los macedonios hicieron sonar sus cornetas para avisar a Crátilo, quien hizo venir a sus tropas para que atacaran el muro en el que habían emboscado a los macedonios el día anterior. Atacaron a los persas en pinza. Se replegaron en este lugar, Chargaj, una zona en la que divergían 4 caminos. Entonces, Alejandro lanzó el ataque decisivo. Ptolomeo y su infantería, compuesta por 1000 hombres, se habían quedado atrás para descender la garganta por la que nosotros hemos bajado con las mulas por la noche. Entonces él asaltó a los persas por el otro lado. Estaban rodeados por todas partes. Los persas lucharon con arrojo, pero les superaban en número. En cuanto al pastor que había guiado a Alejandro aquella noche, el monarca le ofreció una recompensa de 30 talentos de plata, el equivalente a 200.000 euros. Se merecía hasta el último céntimo. Incluso nuestros guías se quedaron impresionados. Pero si Alejandro estuviera aquí ahora, dijo uno, me gustaría cortarlo en pedazos por lo que le hizo a Irán. Se habían abierto paso hasta Persépolis. La ciudad más odiada del mundo. Eso dijo de ella Alejandro al comienzo de su cruzada. Ahora nada se interponía en su camino para llegar al gran palacio. En este enorme vestíbulo se reunían hasta 10.000 cortesanos para recibir el año nuevo persa. Embajadores de 35 países hacían cola aquí para recibir la bendición del gran rey y del dios de la sabiduría, Ahura Mazda. Hasta aquí llegaron los jónicos cargados de ofrendas como telas coloridas o colmenas de abejas. También los indios con vacas y los escitas desde Asia Central con oro y finas ropas. Eso significaba ser rey. Aquí, en las estancias reales, Alejandro vio las imágenes de los grandes reyes persas del pasado. Retratados con la majestuosidad propia de un monarca, con su tiara adornada con oro. Esto debieron ser brazaletes que probablemente se llevaron los griegos.
Seguramente utilizaban cosméticos faciales, cuidaban su bella barba rizada y lo asistían los lacayos de la corte que portaban el recipiente de las pomadas, la toalla, el matamoscas y la sombrilla. Para los griegos, esto reafirmaba el estereotipo de los griegos acerca de los orientales y su sistema político. Era la personificación de la tiranía oriental. Aunque no podemos olvidar que la historia la escribieron los vencedores. A los ojos de los persas, su estado era la personificación de la justicia, guiado por la sabiduría de Ahura Mazda. Alejandro había llegado a Persépolis tan rápido que encontró el tesoro intacto. 3.000 toneladas de lingotes de oro y plata, más que las reservas de Fort Knox. En sus manos había caído el mayor tesoro de la historia. Con eso podría sufragar cualquier campaña que deseara, incluso hasta el fin de la tierra. Aquella noche me quedé en el viejo hotel situado bajo las ruinas del palacio, donde posiblemente acampó Alejandro. Aquí estuvo esperando durante 3 meses. Darío continuaba en el norte y los persas no reconocieron a Alejandro como su rey. Hubo disputas entre los griegos en torno a cuáles serían los siguientes pasos. En particular en cuanto al palacio, el símbolo del poder persa. Algunos pensaron que se debía castigar con mayor contundencia los crímenes que cometieron los reyes persas en Grecia hacía 150 años. No se sabe muy bien qué ocurrió después, pero la leyenda narrada por los historiadores griegos adquirió tal popularidad que se convirtió en hecho histórico. La noche en la que destruyeron Persépolis, el rey Alejandro se fue con sus amigos a divertirse y a emborracharse, probablemente en las tiendas que habían acampado bajo el palacio. Había muchas mujeres, cortesanas, las mujeres de los generales. Se consumieron ingentes cantidades de vino y todos terminaron muy borrachos. Entonces, una de las mujeres habló en voz alta. Era una ateniense llamada Thais. Después de todos esos grandes logros que había conseguido en Asia, dijo, obtendría una gloria aún mayor si permitiera a sus amigos quemar el palacio para castigar a los persas por lo que le habían hecho a Grecia, y así permitir que las manos de las mujeres extinguieran toda la gloria del rey Jerjes. Con aquellas palabras, se dice, el propio monarca le prendió fuego. Marcharon en procesión, encendieron las antorchas, las flautistas empezaron a tocar. Los hombres alcoholizados se tambaleaban mientras subían las imponentes escalinatas del palacio. Después de Alejandro, Thais fue la primera en lanzar una antorcha a las estancias reales. Imagínense, unas enormes llamas prendiendo las cortinas hasta llegar al techo de madera de cedro. En muy poco tiempo, este gigantesco edificio estaba envuelto en llamas. Pero esa es la historia que cuentan los griegos. ¿Cuál es la versión de los persas? En la profundidad de las montañas al borde del gran desierto de sal iraní hay un templo junto a un manantial sagrado. Estas personas profesan el zoroastrismo, son seguidores de la antigua religión iraní más antigua que el cristianismo o el islam. Los zoroastristas han conservado la versión persa de la conquista de Alejandro.
El profeta Zoroastro, quien vivió 1000 años antes que Alejandro, fue alabado por el preceptor del monarca, Aristóteles. Pero Alejandro no sentía el mismo aprecio por los sacerdotes persas. Nunca realizó ofrendas a su dios, a pesar de que Arriano cuenta que normalmente era muy cauteloso con las religiones. De hecho, zoroastristas afirman que les persiguió y que profanó su templo. Entonces, ¿fue este otro capítulo de su campaña de venganza contra la religión persa y sus seguidores? Sobre esto, los historiadores griegos no se pronunciaron. Pero aquella noche, en el corazón del viejo Irán, después de 2300 años, los zoroastristas narran esta historia como si hubiera tenido lugar ayer. Como saben, y nosotros lo aceptamos y sabemos que era un gran estratega militar, conquistó muchos países pequeños hasta que finalmente venció a nuestro imperio y asedió el palacio de Persépolis. Le prendió fuego y también masacró a nuestros sacerdotes. Obligó a nuestras jóvenes, o sea, a las mujeres y a las chicas, a casarse con los soldados griegos. Y lo peor de todo es que quemó nuestras escrituras. La Biblia de nuestra religión, llamada Gaza. La palabra de nuestro profeta Zoroastro fue un verdadero desastre. No sé, bueno, lo llaman Alejandro Magno. Pero a nuestro parecer, Alejandro era un demonio. Y los zoroastristas lo llamamos Alejandro Guyasté, es decir, Alejandro el maldito. Aquella noche los zoroastrianos nos contaron otra historia. La llama sagrada que ardía en Persépolis nunca fue apagada. Creen que durante más de 2000 años se mantuvo viva y se fue trasladando de lugar en lugar hasta que llegó a un pueblo de la meseta de Yaz, donde hoy día sigue ardiendo, la llama adorada por Darío. Cuando Alejandro venció al imperio persa, un sacerdote zoroastrista pronunció un oráculo, un presagio sobre el malvado Alejandro y su destino. Toda Asia sufrirá su yugo malvado, dijo, pues es el discípulo del demonio y la tierra quedará anegada de sangre. Pero al final, aquellos a los que quiere destruir lo destruirán a él y lo echarán de las tierras persas. A principios del verano, se dirigió al norte con el fin de capturar al rey Darío. Lo seguimos por la ruta de Isfahán. Aquí se enteró de que Darío había decidido huir hacia el este en dirección a Afganistán.
En las teterías de Ispahan, los cuentacuentos siguen narrando la historia de los últimos días de Darío. El último tramo de la persecución de Alejandro para encontrar a Darío le llevó por la ruta de las caravanas, que ahora apenas se utiliza porque los camiones tardan demasiado, pero uno de ellos se ha ofrecido a llevarnos. Alejandro llevaba un ritmo agotador, 600 kilómetros en 11 días. Más de la mitad de sus caballos murieron debido al calor aplastante. La antigua ruta nos lleva más allá de Teherán y por un paso montañoso llamado las Puertas del Caspio. Al final de cada jornada de viaje les esperaba un pozo de agua. Todavía se pueden encontrar en las ruinas de los caravanas medievales. So this is the ancient road, and there are still old caravanserai buildings all along this route. میگه هنوز کاروانسرای قدیمی در طول راه هستن. ولی این کاروانسرا همشون در طول راه هستن هنوز. Yes, these caravanserais are on the route. Do you ever stay in them or at them? توقف میکنی؟ بله. Yes. ما معمولا در طول سفر اونجا برای استراحت و این چیزا توقف میکنیم. He sometimes stops at the caravan when he's traveling to Mashhad. بله برای استراحت اونجا توقف For میکنیم. a rest, he stops there. So the old system still works then. Los antiguos lugares para repostar están ahora desiertos, pero hemos encontrado uno junto a la carretera de Mashhad y hemos parado. Darío debió de acampar en algún lugar como este en su última y trágica noche. Luego, él y sus desesperados nobles persas celebraron un consejo de guerra. Dijeron que querían un nuevo líder, empezar de cero. Por el momento propusieron que Besus, familiar de Darío, tomara las riendas del poder. Tal vez, dijeron, Dios nos favorece hasta el momento. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. Darío se negó a ceder su corona y lo arrestaron atándolo con cadenas de oro. Entonces, en la tienda real se oyeron los sollozos de los sirvientes del monarca que lloraban por su rey y por el mundo entero. Cuando Alejandro se enteró de que Darío había sido depuesto y se encontraba a poca distancia, ordenó a sus agotadas tropas que continuaran caminando durante la noche. Para seguir su ruta, hemos escogido el lento tren que lleva a Mashhad. La ruta que tomó Alejandro en ese precipitado intento por derrocar a Darío nunca se ha encontrado. Pero si se mira un mapa es fácil de adivinar. Los que construyeron la vía del ferrocarril, que eran muy prácticos, se enfrentaron exactamente al mismo problema. ¿Cómo cruzar la montaña? Tenían que conseguir la mínima pendiente y la solución que encontraron fue rodear la montaña por el sur hasta llegar al desierto.
Es un camino más largo, unos 80 kilómetros. Exactamente es la misma distancia que, según los griegos, recorrió Alejandro aquella noche, pero es más rápido y lleva a una pequeña estación de ferrocarril en mitad de la nada llamada Gerd Ab. Bajo la estación pasa el cauce seco de un río que rodeaba las colinas. Es un país fácil de recorrer. Es fácil imaginarse que Alejandro pasara por aquí acompañado por sus hombres dando órdenes en griego. En cuanto amaneció, Alejandro alcanzó a los persas. Besus y los demás le dijeron a Darío que saliera huyendo, pero Darío se negó, así que lo apuñalaron y ellos huyeron. Lo dejaron morir junto al pozo que está al margen del camino. Mientras Alejandro seguía buscando a Darío montado en su caballo, un soldado raso griego llamado Polístrato fue al pozo para aplacar su sed. Junto al pozo, Polístrato vio un carro cubierto al que estaban atados unos animales heridos con lanzas. Se acercó y destapó el carro. Dentro, cubierto de sangre, a Darío, el gran rey, al borde de la muerte. Polístrato llenó su casco de agua y le dio de beber al rey. Entonces Darío tomó su mano y le dio un mensaje para que se lo transmitiera a Alejandro. Le agradeció que hubiera tratado a su madre, a su mujer y a sus hijos con tales honores. Un agradecimiento muy propio de los persas. También le dijo que había rogado a los dioses que se pusieran del lado de Alejandro y que dominaría el mundo tal y como él lo había hecho. Entonces, Darío murió. El lugar no se encontró nunca. Pero fue aquí, seguramente en Ajorei, que significa el lugar donde hay agua potable. Los trovadores modernos que continúan viajando por estas carreteras iraníes acompañados de sus lienzos pintados siguen narrando la leyenda de la muerte de Darío. Esta versión de la historia lleva narrándose en Irán desde hace al menos 1000 años. El rey ha muerto. Larga vida al rey. Alejandro ya era el señor de Asia. Acampó aquí, en la antigua ciudad de Atómpilos. Sus tropas estaban eufóricas. La guerra había terminado. Ya podían volver a casa. Pero Alejandro no pensaba así. Se dirigió a su ejército. Empezó su discurso hablando de los últimos 4 años de conquista que les habían llevado desde los Balcanes hasta las fronteras de Afganistán. Había sido un largo trayecto. ¿Queréis regresar a casa?, dijo. Comprendo cómo os sentís, intentando apelar a sus sentimientos. Yo también quiero regresar a casa. Me gustaría volver a ver a mi madre y a mis seres queridos. Pero si volvemos ahora, lo perderemos todo. Es posible que hayamos ganado esta batalla, pero la batalla del corazón y la mente acaba de comenzar. No creáis que los persas van a y aceptar que los griegos reinen sin más. Es el primer paso de un largo proceso. Además, los asesinos de Darío siguen en libertad. Besus quiere convertirse en el rey de los persas. Si regresamos, consolidará su poder, levantará su ejército y pronto estará a las puertas de nuestro reino. No, o lo abandonamos todo o vamos a por todo. Chicos, imagínenle hablando así. Solo nos quedan 4 días de camino para alcanzarles.
Mentía como un bellaco en cuanto a lo que les esperaba. No es nada para vosotros. Es nada para unos hombres que ya han cruzado tantas montañas y tantos ríos. Vamos, estamos en el umbral de la victoria y de la fama eterna. De nuevo, Alejandro los convenció. Acamparon al norte de los montes de Elburz, lo que una vez fue conocido como Turcomania. Aquí hay una gran tradición de doma de caballos y Alejandro podría compensar sus pérdidas. Para levantar su moral organizó juegos, carreras de caballos y luchas. Pero aunque el ejército se divertía, los verdaderos planes de Alejandro les tenían muy preocupados. Se había corrido el rumor de que quería conquistar el mundo entero. Alejandro anunció entonces que planeaba entrenar a miles de jóvenes persas para que adquirieran las destrezas de la caballería macedonia. Él mismo empezó a vestirse como un persa. Se estaba volviendo persa. Se quejaban los veteranos. Ellos no habían luchado para esto. Para apaciguarlos, Alejandro dijo a sus hombres que podían casarse con las prisioneras y llevárselas en su campaña hacia el este. Pero eso solo sugería que probablemente nunca volverían a ver a sus familias. Poco a poco, pero con paso firme, los vínculos con Macedonia se iban disipando. Aquella noche los turcomanos me contaron historias de Alejandro, uno de los grandes héroes de su folclore. Igual que los musulmanes, ellos también lo llaman el de los dos cuernos. Para ellos, Alejandro es casi un personaje sobrenatural, un mago, un hechicero, un superhombre. En sus canciones Alejandro sube a los cielos, surca océanos y encuentra el manantial de la vida eterna. Se cruza con una tribu de mujeres guerreras, al igual que en una de las famosas leyendas griegas. Un día, una visita singular llegó al campamento griego. La reina de las Amazonas, jefa de una tribu compuesta únicamente de mujeres, llegó con 300 guerreras armadas y, para sorpresa de los griegos, fue directamente hacia Alejandro y saltó de su caballo. Alejandro le preguntó, ¿por qué has venido? Y ella respondió, he venido para tener un hijo tuyo. Eres el mayor conquistador de la tierra y yo soy superior a cualquier mujer, en valor y fuerza, así que imagina cómo podría ser nuestro hijo. Hay muchas parejas equivocadas en la historia que cometieron el mismo error, pero Alejandro, por supuesto, se prestó encantado. Aunque el historiador Curcio afirma que su apetito no era tan fuerte como el de ella, y que se pasó 13 días intentando satisfacerla. Finalmente le ofreció caros regalos y ella regresó a sus tierras. Él prosiguió su camino por los montes Elburz en dirección a Afganistán. Antes de irse hacia el este, Alejandro pasó por la provincia más septentrional de Irán, cerca del mar Caspio. Y siguiendo su ruta, hemos llegado a la antigua Hircania, tierra de lobos. Nuestra guía es Luis Firuz, que lleva viviendo con los turcomanos 30 años.
Queríamos llegar a la muralla de Alejandro, un antiguo muro defensivo igual que la muralla de Adriano o la Gran Muralla China. Dice la leyenda que Alejandro la mandó construir para demarcar las fronteras septentrionales de su imperio. Toda esta zona son las puertas de Asia Central. Y a la izquierda, al otro lado de la muralla de Alejandro, comienza Oriente Medio. A este lado está el agua dulce, con los montes El Burd y sus manantiales. Y a este otro lado no hay nada más que fuentes salobres y algunos manantiales de agua dulce. Entonces aquí está la civilización y aquí los nómadas. Eso es. La gran división de la historia. Más de 3 años después de haber partido desde Grecia, el ejército macedonio llegaba a orillas del mar Caspio. Bueno, tras un año de campaña en Irak e Irán, debía de alegrarles llegar a la playa. No me extrañaría nada que se bañaran en estas aguas. Lo que sí sabemos con certeza es que probaron el agua, porque mencionan que esta agua les pareció menos salada que la del Mediterráneo. Eso debería haberles servido de algo, pero aquí, por primera vez en toda la expedición, ya habían sobrepasado los límites de sus conocimientos. No sabían, como nosotros sabemos ahora, que el Caspio es un mar cerrado. Todo lo que sabían y lo que los pescadores de la zona les habían contado era que se trataba de un golfo de un gran océano que se extendía alrededor de toda la tierra habitada, Europa, África y Asia. Si salías a la mar, podías navegar hacia el este hasta llegar al norte de Europa y Bretaña. Y se podía recorrer el camino inverso hasta llegar a India. Quizá esa fue la primera señal que les indicaba que el mundo era más grande de lo que nunca hubieran podido imaginar. Pero de momento esas nociones se le escapaban, aunque era algo intrínseco a Alejandro, según Arriano, querer llegar más allá, hasta lo desconocido. Y la senda de su expedición pronto cambió de rumbo conforme el mundo se adivinaba más grande. Aunque eso era en el futuro, ahora le esperaba a Afganistán.